espero se encuentren bien. Le habla su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes en la materia argumentación jurídica. Buenos días, doctor Derry, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, profesora. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle. Igualmente, espero se encuentre bien. Es la primera vez que se conecta, ¿verdad? Sí, no, intenté la vez pasada conectarme, pero me fue imposible porque ahorita estoy en la isla de Margarita y aquí el internet es terrible, terrible. Ah, ok. Sí, Ah, entonces, ah, de verdad un placer conocerla y bueno, Gracias. Bueno, la clase pasada lo que hicimos, Derek, fue hablar un poco de la planificación, que ya están en el aula virtual las actividades para que sean presentadas pues por ustedes oportunamente o en los tiempos que se encuentran allí en el aula virtual o antes de la finalización de la materia como tal. El aula pues está disponible las 24 horas y hasta que termine pues la materia. No hay una fecha, si bien es cierto allí establecidas, es a los fines de que a ustedes no se les acumule el ingreso de las actividades. Sin embargo, como te indiqué, puedes hacerlas en cualquier tiempo antes sí de la finalización del trimestre, que es para la segunda semana de agosto, ¿no? Aproximadamente. muchas Todavía gracias nos por la queda. oportunidad, profesora. Muy agradecido por la oportunidad de eso es importante. Sí, sí, yo lo hago de esa manera específicamente porque, bueno, estamos en una educación andragógica, ¿no? Y sé que ustedes están pues trabajando, tienen más ocupaciones y demás, pues lo hago de esa manera, ¿no? Los otros profesores pueden ser que no, pero para mí me parece pues más fácil para mí, fácil para ustedes también de esa manera. Bueno, vimos eso, la planificación, hablamos un poco de lo que es la argumentación. Y hoy pues vamos a ingresar ya lo que es el mundo de las falacias y los sofismas, ¿no? En la clase pasada, la argumentación dijimos que era algún tipo de razonamiento. Es un razonamiento que se hace muchas veces de manera oral o de forma escrita. ¿Y por qué argumentamos? Es necesario argumentar todos los días porque es una forma o un punto de vista, es un criterio que cada persona como ser humano pues tenemos de manera individual y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos argumentando. Estamos diciendo, disertando nuestra forma de parecer desde cualquier ángulo, pero es una forma de razonamiento y los razonamientos pues se dividen en diferentes tipos. Está el razonamiento inductivo, el deductivo, el transductivo. Voy a compartir pantalla para que Deri puedas ir visualizando lo que es el aula virtual y los tipos de razonamiento. Pero sobre la base de que estamos en una materia donde vamos a hacer el razonamiento de argumentación sobre la base del conocimiento, porque si bien es cierto, ese razonamiento, esa argumentación que puede ser oral escrito debe tener una base. ¿Y cuál es la base? El conocimiento. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y voy a ir Correcto, explicando. Ok. correcto, profesora. Yo voy a desconectar la pantalla para aprovechar mejor el internet, optimizar el canal y no Ok. transmitir video. Entonces, pero voy a estar pendiente y atento 100%. Bueno, y Igual, cuando igualmente, quieras, me encanta la idea dice. de esta clase porque de hecho mi área es la información. Yo soy ingeniero de sistemas y mi área total es la información. Entonces, Ah, para las bases de conocimiento de la inteligencia artificial, había un amigo que estaba implementando como un abogado virtual que se basaba en eso, en una cantidad de reglas y argumentos basados probabilísticamente para la toma de decisiones y la orientación jurídica pero una herramienta de una aplicación móvil. Entonces, de verdad mm, que esto es maravilloso, me encanta. qué bueno, sí, es una forma de innovar. Inclusive eso va como al área de marketing, ¿no? Digital, lo que es la parte de escritorio jurídico virtual y que hoy en mucho, pues, hoy en día se utiliza, ¿no? Es el deber ser. Sí, Sin embargo, pues a nivel del área penal todavía seguimos acudiendo a las instancias o a los tribunales, a los despachos, pues, porque también hasta cierto punto es un poco necesario, ¿no? Socializar y tener ese contacto humano y sobre la base de esas argumentaciones, inclusive argumentamos sobre nuestra forma o nuestro lenguaje corporal, que también es muy importante y que también por práctica en esta materia, pues también vamos a tocar esos puntos o aspectos de lo que es el lenguaje corporal. ¿Ok? maravilloso, maravilloso. Me alegra. Bueno, Voy a profesor. compartir pantalla y estamos atentos. Ok, profesora. Decíamos que el razonamiento pues, puede ser de diferentes tipos.
Los más básicos o los generales son los razonamientos de tipo deductivo, que van de lo general a lo particular, y es un tipo de proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. Muchas veces este tipo de deducciones se basan en juicios o argumentos sobre la base de una realidad que puede ser pues conocida o poco conocida. Sin embargo, es un razonamiento pues que se va como mucho a la ligera, pero lo consideramos de manera importante y es proporcional en la medida que se haga o se establezca en el mundo cotidiano, ¿no? Por eso es deductivo. Y es llamado así porque es un proceso, como lo indica allí, cognitivo para llegar a una deducción que pues, puede ser lógica y se debe emplear pues la lógica para llegar a esa deducción. En una argumentación, pues lógicamente se utilizan los silogismos, las premisas y las conclusiones para pues fundamentar nuestra disertación, sea oral y escrita. Sobre la base de ese razonamiento deductivo, pues también está el inductivo, que es aquel proceso de pensamiento, porque todas las argumentaciones inician sobre la base de un pensamiento. Si no tenemos ese pensamiento en nuestro interior, en nuestro cerebro, que es como el motor principal para poder inclusive establecer esa relación de conexión de manera oral, porque yo a medida que estoy hablando y disertando en este momento, dando la clase, pues tengo pensamientos en mi cerebro. El cerebro actúa de manera de esa adecuación sobre lo que yo estoy pensando y lo que debo transmitir al que me está oyendo. Por eso los tipos de razonamiento, en este caso el inductivo, es ese proceso de pensamiento del cual se parte la información particular para llegar a una conclusión general. Y el deductivo es de lo general a lo particular, como de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El razonamiento inductivo pues, puede ser también incompleto, es decir, solo se incluyen una serie de casos y no otros para establecer las conclusiones, o completo, incluyendo casos particulares observados. Los ejemplos más comunes de razonamiento inductivo es en cuanto a, en el caso particular de los cisnes. Uno pudiera decir que todos los cisnes son blancos, pero también hay cisnes negros como en la película. No por el hecho de que la mayoría sean blancos, quiere decir que todos los cisnes sean blancos. También hay cisnes negros. Es un tipo de razonamiento inductivo. Existe también el razonamiento hipotético o deductivo, que es parte o es la base del conocimiento científico. Ya vamos un poco más a lo que es las premisas, al establecimiento de las premisas, a esa inclusive manejamos también lógica, pero también manejamos una hipótesis para llegar a una conclusión. Por eso es la base del conocimiento científico y es uno de los que más se ciña a la realidad y a la comprobación de las premisas. Eh, los ejemplos o el ejemplo más típico que da pues la doctrina es en cuanto a la penicilina y su transformación en antibiótico. De la penicilina pues efectivamente con sus estudios, esa base científica que se realizó, pues verificó, se estableció que pues la penicilina es un antibiótico. Son tipos de razonamiento hipotético deductivo porque hay hipótesis y hay ya una base de conocimiento científico. El Yo pensé que, transductivo. yo pensé que había sido una casualidad lo de la penicilina. Pensé que había sido, o sea, un eureka, pues una cosa que salió por otro. Por otra anterior. Ujú. Sí, o sea, el fin era otro y salió que la penicilina era como esos inventos, pues. Y es que estaba, Exactamente. era la referencia que tenía. No, y de hecho es así. Ella inicia bajo la base de, por decir, de curar otra cosa, pero se convirtió en un antibiótico importante. Pero ¿cómo se creó? Sobre la base de hipótesis y premisas para llegar a esa conclusión, pero el resultado fue que era un antibiótico. Por eso es que ese razonamiento hipotético deductivo es base del conocimiento científico. Hace toda esa relación o toda esa investigación sobre la base de hipótesis para llegar a una conclusión verdadera que no fue efectivamente, como dice usted, la que en un primer momento se quería o la que se visionaba, sino salió otra cosa, pero que al fin y al cabo fue sobre la base de un razonamiento hipotético deductivo con base a un conocimiento científico. Ok, Y, ok, ok. perfecto. Sí, bueno, Ok. sí, sí, lo que pasa es que cuando uno generalmente, aplicando el método científico,
planteas las hipótesis y las contrastas, o sea, dices la hipótesis nula o sea, colocas la hipótesis tiene un objetivo claro. Entonces, y cuando, o sea, en ese caso que tú llegas por otra, tangencialmente a otro resultado, pues yo o sea, no lo veo tan así. Sin embargo, avancemos, profe, porque no quiero detenerme en eso, pues ya entendí el principio de lo que usted quiere explicar, de verdad. Claro, porque son tipos de razonamiento. A medida que vayamos avanzando, vas a comprender por qué ese ya es un razonamiento en todo caso, pero que es una argumentación. Porque como te indiqué, la base de la argumentación es el razonamiento, pero el razonamiento que lleva un tipo de pensamiento con conocimiento. O sea, es como ir de lo general, porque estamos argumentando, pero argumentamos con base a un pensamiento que ya tenemos en el cerebro sobre una idea fija para rebatir determinada situación. Por eso, a Claro, medida claro. que evolucionamos en la materia, pues te vas a dar cuenta, es como las conexiones para saber cuándo sería un tipo de razonamiento para argumentar sobre determinada cosa, argumentaciones formales o informales, ¿ok? Bueno, el razonamiento transductivo, que es otra forma o tipo de razonamiento en el área de argumentación, se basa en combinar diferentes informaciones separadas entre sí, efectivamente, para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. En realidad se tienden pues a vincular informaciones específicas o particulares sin generar pues ningún tipo de principio o teoría y sin llegar a buscar una comprobación. Son tipos de razonamiento pues se pudiera decir a la ligera, ¿no? Lo que le llamamos a veces light, o sea, como a veces podemos hablar sin fundamento en serio, sino sobre la base empírica. Es un tipo de razonamiento de esa manera. Por eso se dice que es inclusive es considerado típico de la primera infancia, cuando aún somos incapaces de establecer un razonamiento que vincule causas y efectos. Son razonamientos como de los niños, que ellos hablan muchas veces de manera pues tan natural y dicen las cosas de manera así, o sea, a la ligera, porque es lo que ellos pueden observar a la vista a primera mano y sobre esa base pues lo dicen. Por eso se dice muchas veces que los niños pues hablan siempre con la verdad porque es la adecuación entre el cerebro y su corazón y sus pensamientos. No hay una experiencia netamente sobre la base de un conocimiento inclusive científico, sino solamente sobre una experiencia que están viviendo el del día a día y a medida de su desarrollo. Ese es el razonamiento transductivo. Para Ok, llegar, ok. pues, efectivamente, bueno, a esos tipos de razonamientos, también en los razonamientos, pues, podemos engañar, o podemos persuadir, o podemos disuadir, inclusive. Ahí ya entramos, pues, al campo de las argumentaciones que pudieran decirse que son falsas, o que no son de las verdaderas, o que tienden a engañar. Y eso es lo que se considera, bueno, y se considera hoy en día inclusive lo que es la falacia. ¿Qué lógica? Pues una falacia es un argumento que parece válido, pero efectivamente no lo es. Cuando las falacias van ya de manera intencionada con el fin de engañar, se transforma de falacia a sofisma. Y ahora bien, cuando la falacia es, eh, es un argumento que no parece válido, pero no tiene la intención de engañar, pues ya vamos a lo que es el paralelismo. Entonces, iniciamos con la falacia. Es un argumento que efectivamente parece válido, pero no lo es. Y hay muchos tipos de falacia en el mundo. Muchas veces podemos hablar y no especificamos porque no estamos en esa manera en el momento de discriminar o determinar qué tipo de falacia es la que estamos diciendo. Solamente estamos argumentando sobre la base de una premisa. Pero al fin y al cabo puede ser pues una falacia. Por eso indica ahí que es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención, debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe tener pues mucha atención para detectarlas. Que un argumento sea falaz, pues no implica que sus premisas o su conclusión efectivamente sean falsas ni que sean verdaderas. Un argumento puede tener premisas efectivamente y conclusión verdaderas y aún así ser falaz. Lo que hace falaz a un argumento es la invalidez del argumento en sí,
de hecho inferir que una proposición es falsa porque el argumento que la contiene o la conclusión es falaz. Sí es una falacia como, conocida como argumento alógico, que ya lo vamos a ver. Estos términos, pues bueno, procedieron mucho de lo que era Grecia, con los filósofos más conocidos que seguimos inclusive haciendo uso de ellos en nuestra retórica, en nuestro dialecto, como fue Aristóteles y Platón en sus refutaciones y sobre la base de las teorías, inclusive de la retórica y de la dialéctica, ¿no? Fueron como los pioneros en introducir este tipo de términos para discriminar o establecer los diferentes tipos de argumentaciones sobre la base de razonamientos. En la imagen que muestra allí, bueno, es una falacia, pudiera decirse, donde efectivamente pues esta persona va al médico y dice que le duele la pierna. Dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. La persona o el paciente le indica al médico, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Pudiera verse como de manera jocosa, es una argumentación, pero es algo que no, o sea, no tiene, para la persona pues tiene lógica, pero lógicamente que a su vez para el doctor no, porque no podemos deducir que en los dolores o en este caso el paciente pues no le duele la pierna, porque a pesar de que tiene la misma edad su cuerpo, pues la otra pierna no le duele. Son diferentes tipos de argumentaciones y una manera de refutar la opinión pues, del doctor, pero pueden ser pues argumentaciones no certeras o no válidas. Ajá. En cuanto a la terminología Profe, falacia, sufrimos, profe, cuéntame, Derek. profe, disculpe, qué pena, es que tengo un pequeño problema aquí con respecto a el dispositivo, se me quedó sin batería. Una pregunta, ¿esta clase es grabada o algo? Sí, sí, sí. Esta clase queda grabada tanto en el aula virtual como Ajá. por YouTube. Pero no hoy mismo. Hoy la editan. Ah, ok, eh, ok. en 3, 4 Ay, qué días pena. aparece en el aula virtual y aparece por YouTube. Ay, doctora, disculpe, qué pena, pero me queda 3% de batería y no, eso sí no me percaté y no traje el cargador. Qué No, no, vergüenza, tranquilo, profesora. tranquilo, Derek. Luego la Muchísimas observas gracias. con calma. Sí, yo lo observo, Este, sí. te puedes conectar pues, luego la próxima semana, que el sábado, y pues yo no sé si tú estás por el grupo de WhatsApp. Sí, sí, estoy en el grupo de WhatsApp, profesora, sí Y tú estoy. observaste la actividad que yo envié la Sí, semana pasada. Y ajá, claro, ¿y ya yo qué la estoy deduciste de procesando. ella? Bueno, profe, Porque nadie me contestó. sí, es que me estoy quedando totalmente sin pila, profesora. Y a mí me da Ah, mucha pena con usted, pero yo, bueno, no, tranquilo, tranquilo. Desconéctate si tienes que desconectarte. Yo sigo dando la clase. Revisa, por favor, ok, lo de la actividad, lo de la sí, adecuación del tipo penal, del ok, hecho del tipo penal, y bueno, me das tu parecer. ¿Qué tipo penal vale, observas tú que hay en ese hecho? vale, perfecto. Muchísimas gracias y disculpe, profesora, yo qué pena. No, Bueno, tranquilo, bueno, que estés muy bien. no, igualmente. Ok. Bueno, seguimos entonces con los tipos de falacia. En la argumentación como tal, hay falacias que se pueden, pues bueno, argumentar de diferentes puntos de vista. Está la falacia ad hominem, que son los ataques personales o son contrarios a los argumentos racionales. Y en lógica y retórica, pues un ataque personal se llama ad hominem. Estas son tipos de falacias de manera más circunstancial o personalizada que van en contra de la persona, por eso es ad hominem. Una falacia ad hominem sería cuando yo argumento sobre la base de la vestimenta de alguien, por decir. Yo no le puedo creer a Pedro Pérez porque Pedro Pérez pues se viste de manera mal o irregular o es una persona que no se presenta de manera adecuada a un tipo de relación o reunión formal, son que van en contra del hombre como tal, por eso son falacias ad hominem, que latín significa pues contra el hombre. En lugar pues de avanzar en ese buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ya ofensivo, porque efectivamente va en contra de la integridad inclusive pues de la persona.
Por eso es una falacia porque no es algo certero, sino es sobre la base de un aspecto en general, un aspecto individual del ser. También tenemos la falacia del hombre de paja, que consiste en atacar, pues efectivamente, una posición lógica y argumentativa que el contrincante realmente no tiene. Es una forma sencilla de hacer creer que la posición de uno parezca más fuerte de lo que es. Usando esta falacia, pues los puntos de vista del oponente se caracterizan como absurdos y poco fiables. En comparación, pues bueno, la propia posición se ve como se verifica y es poco fiable. Por decir una falacia del hombre de paja, o en este caso particular, dice, creo que deberíamos remodelar la página web de nuestra oficina, de nuestro negocio. La otra persona responde, o sea, estás diciendo que nuestro trabajo en el departamento de diseño no vale nada o no vale la pena y que tenemos que derrochar el dinero en otro departamento externo. Es una argumentación que no tiene nada que ver sobre lo que está proponiendo la primera persona, pero va en contra inclusive pues de lo que él quiere y sale con otra argumentación totalmente diferente a lo que él está diciendo. Él está diciendo, vamos a diseñar la página web, no es nada. El otro sale y dice, ¿qué estás diciendo? Que no sirve, que no servimos para nada, que esta oficina está haciendo las cosas mal. No está diciendo eso, solamente, bueno, pues la quiere reformar. Por eso se llama falacia del hombro de paja, porque ataca una posición lógica y argumentativa que el contrincante como tal no tiene. Por decir, una persona va caminando y le van a dar una flor y bueno, la persona que le está dando la flor dice no a la guerra, sí a la paz, pero la persona que está caminando pues no quiere recibir la flor y le dice, ay, es que a usted le gusta la guerra. O sea, el hecho de que no se reciba una flor caminando no significa que uno no le guste, o está a favor de la guerra. Son argumentaciones de ese tipo, no son lógicas como tal. Falacia de apelación a la autoridad. Esta falacia, pues, argumentativa, también denominada adverb candidum, que es una forma, pues, que se ocurre o haciendo un mal uso de la autoridad. Este mal uso de la autoridad puede ocurrir, pues, de varias maneras. Por ejemplo, pues, podemos citar solo a las autoridades alejándonos convenientemente de otras pruebas comprobables y concretas, como si la opinión de los expertos fuera siempre correcta. O podemos citar autoridades irrelevantes, autoridades pobres, autoridades falsas. Una falacia de apelación de la autoridad sería, supongamos a un médico con premio Nobel en medicina, dice, yo como médico premio Nobel de la medicina, considero que el vino quita la caspa. Y pues muchas personas por tener, bueno, la conciencia de que es médico, premio Nobel en medicina, si él dice que el vino quita la caspa, pues yo me voy a echar la caspa. Por eso es una falacia de apelación a la autoridad. No hay algo comprobable, independientemente de que sea premio Nobel de la medicina, o sea, pero sobre algo que no hizo o de esa manera, sobre un estudio del vino que quite la caspa, sino solamente porque es una autoridad en algún campo específico, pues se toma de que todo lo que dice es cierto. Por eso son falacias de apelación a la autoridad. También tenemos pues la falacia de falsa equivalencia o de ambigüedad. Se da cuando una palabra, una frase o una oración se usan deliberadamente para confundir, engañar o inducir error al sonar como si dijera una cosa, pero en realidad dice otra. A menudo este engaño aparece en forma de eufemismos, reemplazando las palabras desagradables con una terminología más atractiva. Por ejemplo, un eufemismo podría estar reemplazando mentir con la frase licencia creativa o reemplazar mi pasado criminal con mis indiscreciones juveniles o crisis económicas por desaceleración. Esos son, pues, bueno, falacias de falsa equivalencia, donde yo de manera elegante hago argumentaciones con base a otras palabras, pero teniendo un mismo sentido, la misma visión, que es engañar. Solamente que utilizo eufemismos de maneras elegantes que muchas veces las personas no los pueden comprender a simple vista y lo que hago pues es engañar. La falacia populista, también denominada argumento ad populem, supone que algo es cierto, correcto, bueno,
que es muy parecida a la falacia de apelación de autoridad, porque otras personas, de acuerdo a su conducta, o otras personas lo afirman. Esto se acepta algo que se dice como porque es popular. Esta falacia, pues, argumentativa es común, perdón, entre los anunciantes, por ejemplo. Muchas personas basan sus anuncios en frases que utilizan esta falacia, asegurando que si muchas personas han utilizado sus productos es porque son los mejores. También, pues bueno, hacen referencia pues al tabaco, ¿no? Que también millones de personas consumen tabaco y no es algo bueno, sin embargo, pues de ahí se puede derivar una falacia. Este va de la mano con la falacia de apelación a la autoridad, porque esta falacia pues también es sobre la base de que si todas las personas consumen determinado producto o usan una ropa de determinada marca porque un actor, una actriz, una modelo la usa, pues es bueno. Por eso argumentaciones sobre la base de creencias populares. La falacia del costo hundido. Bueno, allí los autores dicen que efectivamente pues invertimos mucho tiempo o somos reacios en ciertos aspectos de nuestra vida o del contexto de donde nos desenvolvemos, pero al fin y al cabo pues resulta infructuoso. Esto inclusive pues también opera en el campo de las relaciones personales. Eh, ese tipo de falacias, si nos vamos o nos adentramos allí, pues se llama de costo hundido, porque por más que queramos salir o sobrellevar una situación, al fin y al cabo no vale la pena. Y dice así, es natural y generalmente no es una falacia querer continuar con algo que consideramos importante, porque en un primer momento pues efectivamente se considera importante, pero con el transcurso del tiempo se verifica que lo que se está haciendo es daño. Sin embargo, este tipo de pensamiento se convierte, pues, efectivamente en una falacia cuando comenzamos a pensar que deberíamos continuar con una tarea o proyecto debido a todo lo que hemos puesto en él sin tener en cuenta los costos futuros o los que probablemente incurramos al hacerlo. Son falacias sobre la base de que hemos puesto mucho de sí sobre ese aspecto, sobre esa oficina, sobre ese proyecto, y que por haber colocado tiempo, dinero, consideración, pues no podemos salir de esa situación. Pero eso es ya más interno. Sin embargo, pues se llama que es una falacia pues del costo hundido, porque eso es sobre la base de pensamientos o emociones individuales. La falacia circular, que es otro tipo de falacia, ocurre cuando el argumento de una persona simplemente repite lo que ya asumió, por eso es circular, o sea, vuelve al mismo inicio y no llega después a ninguna nueva conclusión. Los argumentos circulares también se llaman pues petitio principio o petición de principio y se producen cuando la proposición que ha de ser probada se incluye de forma implícita o explícita en las premisas, las afirmaciones que sirven para comprobar la conclusión posterior. También existe la falacia de generalización apresurada, que esto también va mucho de la mano con la falacia populum y la apelación de autoridad, que es una declaración general sin evidencia suficiente para respaldarla. Esta se produce a partir de la prisa por llegar a una conclusión, lo que lleva a la persona que argumentar o hacer algún tipo de suposición lógica o emitir estereotipos, conclusiones injustificadas o exageraciones. Normalmente pues solemos generalizar al hablar, y es una parte necesaria y natural del acto comunicativo y el lenguaje. No hay una regla establecida efectivamente que constituya evidencia suficiente para hacer generalizaciones apresuradas. Sin embargo, pues como seres humanos a veces no somos tan responsables sobre lo que emitimos o decimos, y por eso hablamos de manera generalizada y apresurada, tendiendo pues a ser falaz en nuestros argumentos. Em, em, por decir, un tipo de falacia generalizada o apresurada es decir, bueno, determinada persona o aquel deportista es bueno en sus deportes porque lo ayudó o estuvo en los mejores colegios deportivos, o son tipos de generalizaciones que no llevan a ningún término porque tampoco hay una investigación sobre ellas o una base certera. Son generalizaciones que podemos o
para incentivar, aupar a alguien y de manera enorgullecerlo o para bajarle la autoestima. Por eso se llaman falacias de generalización apresurada sin tener en cuenta una argumentación o certeza de lo que estamos diciendo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras palabras. Falacia del falso dilema, que es otro tipo, pues, bueno, de argumentación no certera. Ocurre cuando fallamos al limitar las opciones únicamente a dos, cuando de hecho pues hay más opciones para elegir. A veces las opciones son entre una cosa, la otra o ambas cosas juntos, o se excluyen una cosa entre sí. Y a veces hay una amplia pues opciones en el estrado o una gama de opciones para poder elegir. Esto sería un verdadero dilema, ya que en realidad pues solo hay dos opciones, en el caso de la falacia de falso dilema. ¿Lo son o no lo son? El ejemplo típico que da pues, los autores en cuanto a la falacia de falso dilema es este. Dice, solo hay dos tipos de personas en el mundo, las personas que aman a los Beatles y las personas que odian a la música, ya que habrá personas que sean indiferentes a su música y otras a las que les podría gustar o no, pero sin tanta intensidad. No podemos decir eso, o sea que solamente existen dos personas en el mundo que les guste la música, o los que efectivamente les gustan los Beatles o las personas odian la música, o sea que si no les gustan los Beatles es porque odian la música. Son argumentaciones que van en contra de esos pensamientos, de ese conocimiento, por eso se llama del falso dilema. Y la falacia de la correlación y la causalidad. La falacia causal pues, se refiere a cualquier fallo lógico que se produce al identificar una causa, es decir, cuando se concluye acerca de una causa sin evidencia suficiente para hacerlo. Por ejemplo, si alguien dice, dado que sus padres los llamaron Jesús, seguramente serán cristianos. No porque sus padres hayan llamado a una persona Jesús o María, necesariamente su religión tiene que ser cristiana o católica, sino solamente, bueno, le gustó el nombre. Eso va mucho inclusive en correlación a las falacias de generalización apresurada. No podemos emitir un juicio de valor o una estimación sobre la base de lo que podemos observar a simple vista. Y allí, pues, efectivamente lo deja claro en cuanto a la falacia de correlación y la causalidad. Como indicaba, pues, bueno, al inicio, la falacia, el sofisma y el paralogismo van de la mano. La falacia son argumentaciones, pues, no certeras, que no necesariamente van con o no tienen la intención necesariamente de engañar, o sea, no es maliciosa. Mientras que el sofisma es una falacia, pero sí con intención de engañar, de producir un engaño, un fraude. Y el paralogismo es una argumentación que efectivamente no es certera o no tiene bases certeras, pero es sin la intención de engañar. Y esto lo vamos a ver en ciertas, pues bueno, imágenes que consideren necesarias para que lo puedan visualizar algunas de las falacias y sofismas y paralelismos y puedan pues materializarlo y establecerlo bien en sus mentes. Bueno, esta es una falacia de argumento ignorante, o sea, del latín, que efectivamente pues indica de que como no tenemos conocimiento de todo en realidad, hay muchas cosas pues que escapan tanto de nuestro pensamiento y raciocinio y no solamente escapan para nosotros, sino para las demás personas porque es algo que ha sido imposible comprobar. El caso típico del sol hueco. El sol efectivamente se sabe que, bueno, es una masa de luz candente de fuego, pero no se ha podido todavía aún verificar qué es lo que contiene el sol. O sea, si es hueco o es efectivamente, pues, macizo. Puede considerar que es macizo, pero se puede considerar que también es hueco si no solamente lo recubren llamas o calor. Sobre esa base, pues se pueden dar muchas falacias y se puede decir el sol es hueco. Pero como no se puede comprobar lo contrario, pues uno puede aceptar de que es verdad. O al revés, pueden decir el sol es lleno de masa, es duro, es totalmente pues eh, cerrado en su interior y no tiene ningún tipo de hueco. Tampoco podemos establecer eso, porque pues es algo que no se puede comprobar, ¿no? Hoy en día todavía no existen los mecanismos para poder ingresar al sol y poder inclusive pues hacerle estudios sobre
cómo es el Sol internamente, si es hueco o es una masa compacta. Es un tipo de falacia de argumentación inclusive por ignorancia, porque todavía no sabemos eso. O sea, no es la certeza, no tenemos la certeza de ese aspecto. En este cuadro, bueno, aparecen también diferentes tipos de falacia de los que ya he comentado, pues el oro lo hace mucho más vistoso. Hablamos de la falacia ad hominem, aquí la nombran pues falacia de ataque personal, que es atacar a la persona en lugar de su argumento. Seguramente ni la primaria terminaste. Son dirigidas o van en detrimento de lo que es la integridad del ser, no solamente por su vestimenta, sino por lo que pudiera en todo caso pues ser o no ser, o lo que hizo o lo que dejó de hacer. Por eso son falacias de ataque personal y son la llamada falacia ad hominem. Está la falacia de autoridad, que como lo indica allí la imagen, dice, si lo dijo el maestro debe ser cierto. Pues precisamente por ser una persona que tiene autoridad y que pues, es maestro, que tiene estudios, pues se le cree. Y son argumentaciones sobre la base de autoridad, sobre la base de que una persona tiene la certeza de lo que dijo porque a su vez tiene el conocimiento para poderlo decir. Y allí lo demuestra. Si lo dijo el maestro, debe ser cierto. Es pretender que algo que solamente lo dijo es verdad solamente porque lo dice un experto en el tema. Lo que hablábamos del vino. Si un premio Nobel en medicina dice que el vino quita la caspa, pues las personas le pueden creer porque es premio Nobel en medicina. Son falacias de autoridad. Falacia de la mayoría. Es creer que algo es verdadero porque la mayoría sí lo ve. Todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Son falacias o argumentaciones también internas que las personas podemos hacer o decir sobre la base de que otras personas lo hicieron. Si tal persona lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. Si la mayoría de las personas lo hacen, pues yo también lo podría hacer y se pudiera considerarse conductas normales, cuando en realidad no son conductas normales, sino son conductas atípicas. El hombre de paja es malinterpretar o caricaturizar a las palabras de la otra persona. No deberías comer eso. ¿Por qué acaso me estás diciendo gorda? Van en contra pues también de la integridad, pero sobre la base de argumentaciones que no tienen nada que ver. Si una persona me dice a mí, Adriana, no deberías de comer eso, y yo le contesto, es que me estás viendo gorda, o es que me estás viendo fea, o es que estoy muy delgada. O sea, no me están diciendo pues, exactamente por qué, pero también yo me estoy como esperando, oyendo más allá a un posible comentario. La del falso dilema, entonces lo harás por mí, es que ya no me quieres. Es creer que únicamente existen dos posturas, es lo que hablábamos inclusive de los Beatles. O le gusta los Beatles o no le gusta la música. Este es otro falso dilema. O sea, si no haces determinada cosa por mí, es que no me quieres. De una vez hay una argumentación, una respuesta sobre la base de una conducta. Y esta de falso escocés, bueno, es como una mezcla de todas. Dice, es pensar que alguien no puede ser parte de cierto grupo porque no cumple X requisito. Si no has escuchado esta banda, no sabes nada de música. Es muy parecida a la del falso dilema. Las diferencias, que ya las dije, sin embargo, pues para que las puedan visualizar entre paralogismo, sofismo y falacia. El paralogismo es un argumento erróneo, incorrecto, que se produce por un fallo ocasional debido a una falta de atención y es cometido con buena fe. El sofisma es una estratagema hecha con intención de engañar, cometida a mala fe. Siempre en el sofisma hay una intención de engañar. Y en la falacia es una argumentación fraudulenta, que consiste en un argumento incorrecto que suele pasar por correcto. Muchas veces, pues las falacias se dicen sin tener, como les indiqué, la base de un razonamiento, un conocimiento científico, sino solamente son argumentaciones para persuadir y disuadir. Ahí entramos pues ya a lo que es el ámbito del derecho propiamente. Cuando hacemos argumentaciones, no solamente aplicamos pues falacias
de diferentes tipos, si nos aplicamos pues argumentaciones que pueden ser contrarias al derecho. En esta materia de lo que es argumentación jurídica, pues propiamente debemos tener cuidado en las argumentaciones o en los postulados jurídicos que elegimos. Una de las formas de poder argumentar es poder establecer y enfocar todos los hechos que están de la mano para encuadrar específicamente hechos en tipos penales. Para los que están en el ámbito penal, y efectivamente por esto se llama pues argumentación y más sobre la base del campo del derecho penal, porque la maestría es en procesal penal, las argumentaciones tienen que ir dirigidas no solamente a verificar lo que es la parte del sujeto activo, el sujeto pasivo, sino también a establecer los verbos rectores o los elementos que accionan esa conducta para poder encuadrar el hecho en un tipo penal o esa conducta irregular o esa conducta antijurídica en los hechos punibles catalogados en la norma sustantiva penal venezolana por excelencia, que es el Código Penal venezolano. En esas argumentaciones que son sobre la base de pensamientos, pero con conocimientos y ese conocimiento que los da, pues entender de dónde vienen pues todas las palabras, inclusive lo que ya hemos visto hoy en día, lo que es la falacia, los sofismas, sobre la base del pensamiento y un pensamiento que tiene que ir con conocimiento, fundamentado. Es como la estructura de un edificio. Si usted no tiene unas buenas bases sólidas en sus argumentaciones, pues lógicamente ese edificio se puede caer a la larga. Las argumentaciones en el área del derecho tienen que ser sólidas y efectivamente no dirigidas tanto a persuadir o disuadir el criterio de determinada parte, sino ir sobre la base de las pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Las que me va a arrojar el proceso penal, pero que ese proceso penal con base a una inclusive investigación sólida. Y esa investigación sólida se logra con base en los órganos de seguridad del Estado y con apoyo del titular de la acción penal. Sin embargo, pues en ese transcurso del proceso penal y de la investigación, igualmente, pues existen argumentaciones que pueden tender a ser falaces o no claras o no conducentes al hecho que se está verificando. Es el momento, pues allí donde con base a todo ese conocimiento y razonamiento que como seres humanos podemos tener, verificar o tener la certeza que lo que nos están diciendo, lo que nos están proyectando, pues es lo más ideal o lo más idóneo o lo más verdadero. Recuerden que pues una de las finalidades del proceso penal es la búsqueda de la verdad y esclarecer los hechos por las vías jurídicas idóneas. Y cuando hablamos de vías jurídicas idóneas, son todo este tipo de razonamientos, inclusive a nivel de dogmática y de semántica, que nos lleva o que lleva a los actores del proceso penal a tratar de representar de manera adecuada y consona al justiciable. Porque si bien es cierto, pues los procesos penales se instauran por la verificación de un hecho punible, hay que establecer que ese hecho punible lo cometió una persona y en el momento de cometerlo, pues hay muchos factores que influyen efectivamente para pues haber cometido ese hecho punible. Por aquí ya me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Bueno, lo dejamos entonces hasta aquí. La próxima clase seguimos con lo que es la argumentación en el derecho. Hablaremos de la reconstrucción de los hechos, que ya es la parte del derecho, la prueba de los hechos como tal, cómo se verifica una reconstrucción y cómo se lleva al ingreso sí, del proceso penal como tal, cómo yo llevaría una reconstrucción de hechos al campo de la valoración de las pruebas, qué es una reconstrucción de hechos y por qué es tan importante una reconstrucción de hechos en el ámbito del proceso penal. Las argumentaciones en el derecho, cómo se establecería o cuáles son los vicios de una decisión, de una sentencia, cómo se debe motivar, que en definitiva pues es el blindaje que debe tener cualquier tipo de decisión, no solamente decisiones de manera jurídica, sino decisiones a nivel personal, porque es muy importante pues el valor que le puedan dar o que una persona pueda darle al criterio que podamos tener como personas individuales o personas particulares, no solamente en el ámbito jurídico, sino en la sociedad.
Bueno, que estén muy bien, feliz fin de semana y Dios los bendiga. Chao.